estos herederos se incorporan a la sociedad porque heredaron y automático conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, o porque está este pacto de incorporación que dice la ley de sociedades y ellos se incorporan, ¿no es cierto?, a la sociedad, pero lo van a hacer igual porque ellos heredan y automáticamente adquirieron la calidad de socio. Lo que requieren es declaratoria de heredero y mientras tanto el administrador los va a representar, el administrador de la sucesión. Entonces, si ellos no quieren continuar en la sociedad, como las cuotas que heredaron tienen cláusulas que limitan, porque si no tuvieran las cláusulas ceden libremente. Pero como tienen cláusulas limitativas de la transmisión, las que heredaron, supongamos que es ese supuesto, entonces la ley le da 3 meses desde su incorporación, donde estas cláusulas serán inoponibles a las sesiones que ellos realicen. Es decir, ellos pueden ceder. Desde su incorporación tienen 3 meses para ceder como si fueran libremente transmisibles esas cuotas. ¿Está? Pero la sociedad o los socios, en este caso, la sociedad o los socios podrán ejercer la opción a compra porque está dispuesto en la cuota, entonces ellos pueden ejercer antes que lo ofrezca un tercero, pero deben hacerlo con el mismo precio, es decir, ofrecer el mismo precio que el tercero, ¿no es cierto?, que le está ofreciendo el tercero. En este caso sería los 10.000 pesos por cuota, en el ejemplo que di. Dentro de los 15 días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de ceder, la que deberá ponerlo en conocimiento a todos los socios, en conocimiento de los socios en forma inmediata y por un medio fehaciente. Entonces, una vez que todos estén notificados, tienen 15 días la sociedad y los socios para ejercer el derecho de preferencia en opción a compra, pero en el mismo precio. Acá ya no pueden impugnar, ¿sí? No pueden impugnar. Entonces, esa es la última parte, cómo se interpreta. Ahora, vamos a ver que hay distintos supuestos. Posiciones divergentes. El fallecimiento de uno de los socios conlleva, esto es lo que dice Nissen y Laura Filippi, ¿qué dicen? Que genera la resolución parcial, no importa lo que el principio general. Acá, para Nissen, se produce la resolución parcial del contrato, con derecho a los herederos a reclamar el valor de la participación del causante, salvo que esté este pacto de incorporación, que lo obliga, pero que igual lo obligan a ingresar, no obstante pueden transmitir, ¿no es cierto?, dentro de los 3 meses siguientes, como digo, libremente, sin esa cláusula. Pero para ello, no obstante, lo que dice el derecho común es una normativa especial, y por lo tanto ellos no ingresa, es decir, el fallecimiento conlleva la resolución parcial, salvo que esté incorporado ese pacto de incorporación. Lo que tienen los herederos, entonces, es el derecho a reclamar el valor de la participación, pero no ingresa. Si hubiera un pacto de incorporación, sí, y en ese caso no podrán ejercer directamente sus derechos, sino hasta tanto una declaratoria acredite en su carácter de heredero, por una declaratoria judicial de heredero, que acompañen a la gerencia, por supuesto, y mientras tanto ejercerá sus derechos, serán representados por el administrador del sucesorio. Así interpreta Nissen. ¿Por qué? Porque él dice, esto es un régimen especial que prima aún sobre los principios generales del derecho común. ¿Sí? El fallecimiento de uno de los socios, otra postura, que es la de los Cesaretti y Muguillo, conlleva la incorporación automática,
prima acá el derecho común, 2337, ¿no? Los socios conllevan la incorporación automática de los herederos de esta a la sociedad. Pero que para poder ejercer requieren la declaratoria de heredero, eso aplican, pero hace primar esa concepción, es decir, de pleno derecho en forma automática de heredero, de la calidad de heredero desde el fallecimiento del causante, que en este caso es un socio de una SRL. Después, para Aquarone, va a depender de la clase de SRL. ¿Se acuerdan que la categoría o clase de SRL, sobre todo a partir de la 22903, ya no depende de la cantidad de socios, sino depende del capital? Si el capital alcanza o no el importe fijado en el artículo 299, inciso 2. Si no alcanza, se le aplica un régimen. Si alcanza o supera, son otras las exigencias para esa SRL cuyo capital alcanza o supera ese monto, hoy 50 millones. Entonces, Aquarone considera que va a depender de esta clase, ¿no es cierto? En el caso de las que no alcanza, directamente ellas, los socios se incorporan a la sociedad, luego se pueden ir, decir, es más libre. Mientras que para las que alcanzan los 50 millones o no, es decir, 50 millones o más, se interpretará, mejor dicho, para ellas se interpreta con mayor liberalidad. Es decir, que pueden libremente transmitir, salvo que esté limitada, por lo tanto ellos se incorporan y luego se van, mientras que en el caso de si no alcanzara los 50 millones, se podría tener en cuenta que no se incorporan, salvo un pacto de incorporación. Es decir, si no alcanzara los 50 millones, sí, la muerte resolvería parcialmente el contrato, ¿sí? Esa es la opinión que tiene, esa diferencia hace Aquarone. Después, el principio justamente esta diferencia está dado. ¿En qué normativa prevalece? Si prevalece la del Código Civil, bueno, hoy Código Civil y Comercial de la Nación, o la de del Código Civil o Comercial de la Nación, o la especial de la Ley General de Sociedades. ¿Está? Entonces, estos socios forzosos y régimen contractual. La traslación mortis causa de las cuotas sociales es una obligación inherente a persona. Esto Moro se pregunta, el autor de esta filmina, de este Power, se pregunta, ¿la traslación mortis causa de cuotas sociales es una obligación inherente a la persona? Porque eso es lo que... ¿Por qué en las sociedades de personas la muerte de un socio suscita la resolución parcial y no ingresan los herederos? Porque la calidad de socio es inherente a la persona, ¿no es cierto? Es inherente a la persona. Y los efectos de los contratos, estos efectos de los contratos que se extienden a los herederos activa y pasivamente, es decir, que heredan los créditos y heredan las deudas, heredan los derechos y heredan las obligaciones, pero a no ser que esas obligaciones que nacen de esos contratos fueran inherentes a la persona. Por ejemplo, que fue por su calidad, por sus condiciones personales, entonces eso por supuesto que los herederos no heredan, no continúan en esa calidad del causante. Entonces, lo que hay que preguntarse es si esa calidad de socio, de las cuotas de sociales, que a mí me da la calidad de socio, es una obligación inherente a la persona, como ocurre en la sociedad de personas, donde interesa a la persona el socio. Así lo han plasmado. Por eso es que se resuelve, por eso es que resuelve el contrato.
Por eso se resuelve parcialmente el contrato. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sumaría? Eso porque estoy guardando acá. Bueno, ya está. La SRL encuadra en el artículo 90, que es que él resuelve parcialmente de las sociedades de personas. ¿Qué alcanza la primera oración del artículo 55? ¿Qué alcance se da a esta que es previera la incorporación de los herederos del socio? El pacto será obligatorio para esto y para los socios. Pero bueno, es un poco lo que estuvimos viendo recién. Es decir, hay que analizar realmente, y por eso es divergente en doctrina, qué alcance tiene y hacer jugar un carácter con otro. En todo caso, en las sociedades más de SRL que no alcance su capital, son más sociedades más de personas, no de personas, sino donde interese la calidad de persona, donde interese, por ejemplo, una SRL familiar. Indudablemente el carácter, el vínculo jurídico que hace la naturaleza jurídica de la sociedad de familia es el vínculo familiar. Entonces, por supuesto que en ese caso, por más que uno de los parientes, de los familiares, quiera ceder su cuota a un tercero, y la ceda, si no se ha limitado, independientemente de porque son libremente transmisibles, al tercero se lo puede excluir. ¿Y cuál es la justa causa? Y de que él no tiene el vínculo jurídico determinante de la naturaleza de esa sociedad, que es el de ser familia, integrante de la relación de parentesco. ¿Entienden? No es fácil convertir, sobre todo ciertos jueces civilistas, convertir esa mentalidad, y que sobre todo se van a ajustar seguramente a lo que dice familia y sucesiones, pero bien fundamentado, hay que ir y con un buen estatuto, con cláusulas estatutarias y reglamentos adecuados, poder convencer, ¿no es cierto?, ir convenciendo a doctrinas y sobre todo a sus señorías, en este aspecto. Sobre todo porque en nuestra realidad, en la mayoría de los mercados en las distintas regiones de nuestro país, la realidad es que más del 90% de las sociedades o de las empresas son familiares, y aquellas que se han constituido y que la mayoría también deciden y siguen aplicando, organizándose bajo un tipo de anónima. Por lo tanto, el 99% de las anónimas son cerradas y de familia, ¿entienden? Entonces, esa es nuestra realidad, es la realidad. Entonces, necesitamos, si no se modifica la ley, no podemos seguir, porque ya hubo una última modificación y aún así no se la modificó, no se la adecuó a las necesidades, entonces hay que entrar a jugar a través del estatuto y las cláusulas estatutarias y buenas fundamentaciones en nuestros requerimientos. Entonces, en este caso, encuadran en la SRL, no están en el 90, la SRL en el artículo 90, pero si nosotros demostramos cuál es la razón de ser y que se cumpla en nuestra SRL, la razón de ser, ese carácter personal que buscaron los socios, que son los que, y basado en esa autonomía de la voluntad y libertad en esta relación contractual, siempre respetando, por ejemplo, por supuesto, las normas indisponibles e imperativas, se podría pensar que sí, que es posible. Y esa parte del 109 justamente es cuando no queremos que ingresen los herederos, no queremos, o mejor dicho, por eso dicen mucho, en lugar de poner un pacto de incorporación, lo que habría que poner es un pacto de exclusión, de no incorporación de los herederos, que ellos no ingresen y se le da la parte. Pero ponemos un pacto de incorporación al efecto de no solo pacto de incorporación, sino de limitación en las transmisiones futuras, ¿no es cierto? Como para mantener ese plantel de socios en la sociedad.
Bueno, estas son, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? La situación provocada por la muerte de un socio en orden a las cuotas, parte societaria en la que era titular, no puede resolverse por remisión directa a la regla genérica de la continuidad sucesoria a los herederos respecto a la persona del causante, desde que dicha previsión debe ajustarse a las particularidades del tipo societario y a las variantes que, en punto a la autonomía de la voluntad, acuerda la propia ley de sociedades comerciales, la Ley General de Sociedades. Esta es la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, en Zoilo Osvaldo contra Zoilo Hermanos, una SRL, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿cuál sería con la previsión estatutaria? Por ejemplo, 4 socios. El socio C fallece. Esa tiene incorporación a la SRL que se opera para poder efectivizar ellos, ejercer sus derechos desde la declaratoria de herederos y que se notifica a la sociedad, se acompaña, por supuesto, a la sociedad, a la gerencia, una copia de esa declaratoria de heredero para que la sociedad y los socios estén notificados fehacientemente. Los herederos, socios que se incorporan ante el fallecimiento, pueden permanecer en la sociedad de la SRL, pueden ejercer la opción de la transferencia de las cuotas dentro de los 3 meses siguientes a su incorporación, ceder como si fueran libremente transmisibles, si estuviera limitada sin aplicar esas limitaciones, y los restos A, B, C, D, los otros socios, o la misma SRL, pueden ejercer el derecho de preferencia para adquirir esas cuotas, ¿no es cierto?, a los herederos, a los socios herederos, ¿no es cierto?, en el término de 15 días. Pueden ejercer ahí, pero si estuviera limitada, en el precio ofrecido por el tercero, es decir, no pueden determinar otro precio. Esa es con respecto a la explicación del artículo del 155. Es indispensable siempre y en todos los casos para el ejercicio de los derechos de los herederos socios que se inscriban la declaratoria en el libro de registro de acciones. Bueno, acá lo que él hace es un poco referirse ahora, porque ¿qué pasa? En las acciones, si nosotros vamos a lo que ya vimos sobre anónima, el artículo 215 y 214, el 13 habla del registro de acciones nominativas y después tenemos también las cuentas escriturales, de las escriturales. El 214 habla de la transmisibilidad de las acciones, ¿se acuerdan? Es libre, se puede limitar, pero no prohibir. El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales sin que pueda importar una prohibición de su transferencia. La limitación deberá constar en el título de las cartulares de la nominativa no endosable, que se pueden, si han emitido las acciones, deben figurar en ese título, o también en la inscripción, tanto en el registro de acciones como en las cuentas abiertas de las escriturales a nombre de cada accionista. En los comprobantes y también en los estados contables también debe figurar. Entonces, eso es lo que dice en el 214. Eso es lo que dice. No habla de, se puede limitar pero no prohibir. Y que está establecido en el registro. Debe estar establecido en el estatuto y por supuesto en el título, en el título y en las cuentas de las escriturales y también en el libro de registro de las nominativas, porque todas son nominativas no endosables, ¿no es cierto? Ahora, el 215, la transmisión de las acciones nominativas
o escriturales y de los derechos reales que la graban debe notificarse por escrito a la sociedad emisora. También a la sociedad que emite se debe notificar a través de un medio fehaciente por escrito o a la entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro. Inscribirse en la sesión, la transferencia, esa transmisión que es especial, que podemos hablar de una compraventa, pero media sui generis, es decir, especial, que es la transferencia de las acciones, cuyo régimen especial está acá. Limitado, como ustedes quieran, a lo mejor poco desarrollado, pero es lo que hay, está en la ley. Entonces, debe notificarse por escrito a la sociedad o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente, en el libro de registro de acciones nominativas no endosables o en la cuenta de las escriturales. Y surte efecto contra la sociedad y contra los terceros desde su inscripción. ¿Vieron? Acá es registración privada contra la sociedad, contra los socios y también contra los terceros desde su inscripción. No hay diferencia, como vimos, sí, con respecto a las cuotas. Que para que sea oponible a tercero hay que inscribir en el registro público. Agregar ese instrumento de cesión e inscribirlo en el legajo de la sociedad en el registro público. En el caso de las escriturales, la misma sociedad o la entidad que lleve el registro cursará aviso al titular de la cuenta en que se efectúe el débito por transmisión de acciones dentro de los 10 días de haberse inscrito. Es decir, se inscribe y se debita de la cuenta, porque esas son generalmente llevadas en forma digitalizada, entonces se debita una cuenta, se acredita en otra cuenta, y hay que, dentro de los 10 días de que se produjo el débito, hay que notificar por un medio fehaciente al titular de esa cuenta. En el domicilio que se haya constituido. Si están dentro del régimen de oferta pública, la autoridad contralor podrá reglamentar otros medios de información. Las acciones endosables, es decir, que no son endosables ahora son todas nominativas no endosables, por lo tanto esta última parte no se aplica. Es decir, lo importante acá es desde cuándo es oponible a la sociedad y que hay que inscribir en los registros. Pero desde su inscripción es oponible a la sociedad, a los socios y a los terceros. Y también hay que avisar del débito, de que ya se debitó, porque yo por supuesto que si tengo acciones escriturales y transmití mis acciones, perdón, si tengo las escriturales y transmití, yo sé que las transmití, pero le notifico fehacientemente a la sociedad. Pero como yo sé que el directorio se va a tomar su tiempo, es decir, me tiene que avisar desde cuándo, específicamente cuándo se me debitó, dentro de los 10 días de haberse inscrito en el domicilio que se haya constituido. Entonces, fíjense que para el régimen accionario y de transmisión de las acciones, establece el principio general, pero no habla de cláusulas, no habla de qué puede ser, si el derecho de preferencia, la opción a compra, o el de acordar, ese de tanteo, decir, o el derecho ¿cómo se llama?, de autorización o de aprobación. No dice cuáles son y cómo se debe efectivizar. Por eso, los autores opinan, la mayoría, Nisman, opinan que por analogía es aplicable a las acciones y a la transferencia de las acciones lo que recién vimos, el procedimiento de transmisión o transferencia, que es cesión, no significa que le aplicamos la cesión, sino que le aplicamos el procedimiento, ¿sí?, en cuanto a cómo se puede limitar y qué puede establecerse, y qué pasa si se impugna, qué pasa si no están de acuerdo. Es decir, sería aplicable por analogía lo de las cuotas, lo de la transmisión de las cuotas y las cláusulas limitativas de cuotas y cómo se efectiviza, cómo se procede en cada caso a las acciones de la SA. ¿Está? Ahora, volviendo a este caso, es indispensable siempre y en todos los casos que cuando ejercemos el derecho de los herederos socios, es decir, el socio que heredó las acciones, que se inscriba
la declaratoria en el libro del registro de acciones, vimos que sí es indispensable que debe inscribirse esa declaratoria de heredero, notificarse fehacientemente a la gerencia, para que la gerencia inscriba y luego inscribir en el registro público en la SRL. Pero ¿qué pasa? Acá no es necesario inscribir en el registro público, pero hay que inscribir en el registro de acciones o en las cuentas de las escriturales, de las acciones escriturales, en el caso de las acciones. Bueno, si consideramos que supletoria, que por analogía se aplica, entonces es necesaria. Es necesario inscribir la declaratoria de heredero, guiándonos como lo que dice, en cuanto sea aplicable, el régimen de las cuotas y transmisión de cuotas de la SRL. ¿Desde cuándo adquieren los herederos en una anónima la calidad de socio? Desde el mismo momento del fallecimiento, conforme, en este caso, desde ya el artículo que establece, ¿cuál era? ¿El 3237 o 2337? No me acuerdo. Del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y desde cuándo pueden los herederos comenzar a ejercer los derechos políticos y económicos que derivan de esa calidad? Desde que los herederos notifican, desde cuándo ellos pueden ejercer, ¿sí? ¿Desde el mismo momento que heredan o desde cuándo? Entonces, desde que si aplicamos por analogía lo de la SRL, entonces desde que ellos notifican al directorio, órgano de administración de la SRL, de la sociedad anónima, la declaratoria judicial de heredero dictada en ese proceso, a fin de que se practique y que se inscriba, le acompañan una copia declaratoria y entonces el directorio inscribe en el registro del libro, en el libro de registro de acciones de las cartulares, la nominativa no endosable o en la cuenta de las escriturales conforme al artículo 215. Esto es lo que le estamos haciendo, es aplicar por analogía lo que establece expresamente para las cuotas de la SRL. Este es otro fallo que es contradictorio con el que vimos anterior. El ejercicio de los derechos de socio por parte de los sucesores del causante no se encuentra subordinado a la inscripción de la declaratoria de herederos en los registros de la sociedad. Por el contrario, tratándose de herederos forzosos, estos entran en posesión de la herencia desde el día del fallecimiento del autor de la sucesión, sin formalidad ni intervención de jueces, conforme lo establece este artículo, el 2337, ya voy a corregir, 37 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Está? Razón por la cual las recurrentes estaban en aptitud de requerir la designación de un administrador de la sucesión, es decir, ellas, este caso me acuerdo, eran unas hermanas contra el hermano, que eran de la sociedad, y querían ejercer justamente, querían requerir la designación de un administrador de la sucesión a fin de ejercer los derechos inherentes a los bienes heredados. Y consideran que ellas, antes de la declaratoria de heredero, ¿no es cierto? Antes de la declaratoria de heredero. Y que por lo tanto ella le dio la razón y tenían, basándose en el Código Civil y Comercial, entonces era el Código Civil, es decir, en la norma de derecho común en materia sucesoria, que era automático, entonces su calidad de herederos la heredaban en forma automática, con arreglo a lo dispuesto por los artículos siguientes, bueno, entre los cuales debe computar sin duda el de participar en los actos asamblearios impugnados. Ellas tenían derecho a participar en esas asambleas impugnadas, que ellas le impugnan porque no le permiten votar, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque no se había inscrito todavía la declaratoria de herederos.
Entonces, en base a esto, la Cámara Nacional en lo Comercial se basó preferentemente en el derecho común, en normas del derecho común. Que, como vieron, son criterios jurisprudenciales diversos. Ojo con eso porque van a seguir teniendo esa diversidad de criterios y bueno, van a tener que fundamentar adecuadamente. ¿Hasta dónde llega la autonomía estatutaria en relación a la planificación? ¿Qué hacer cuando los herederos, los socios supérstites ven con desagrado la incorporación de ciertos herederos del socio mayoritario, un socio fundador mayoritario, y no están de acuerdo en que ingresen los herederos? Entonces, estas son previsiones estatutarias que se pueden establecer que tanto para la anónima como para la SRL. Un órgano de administración numeroso, donde se determine que un porcentaje será designado por la mayoría, pero también la minoría tenga derecho, porque cuando más director, entonces que represente todos los socios estén representados, la mayoría de ellos representados en ese órgano. Mayores facultades para el órgano de administración, al estar representados ellos en esa administración también, entonces otorgarle mayores facultades como para estar protegido en cuanto a sus intereses, justamente pensando en estos que van a ser mayoritarios, los herederos que se van a incorporar con la participación mayoritaria que heredan, ¿no es cierto? Y que van a ser todos parientes entre sí, herederos, así que van a estar de acuerdo. Las mayorías agravadas, utilizar las mayorías agravadas, fijar mayorías agravadas para todo lo que signifique reforma del estatuto. Y en el caso de la SRL está la mayoría agravada, que puede ser no menos de las 3/4 partes, ya vamos a ver, del capital social, así que significa una mayoría agravada y se puede incrementar o exigir hasta unanimidad. Requerir la aprobación de asamblea de socios supérstite para ejercicio de derechos políticos por parte de los herederos que se incorporan, es decir, para que los otros voten o ejercen los derechos políticos, que tenga la aprobación de los anteriores, de los socios que quedaron supérstites. Y este se utiliza, la transformación en el caso de la anónima, la transformación de las acciones ordinarias del socio mayoritario, por ejemplo, el socio mayoritario tenía acciones ordinarias, ya sea de voto plural alguna o de ordinaria de un voto por acción. Transformar esas acciones ordinarias o parte de esas acciones en acciones preferidas. ¿Qué significa? Acciones preferidas pero sin voto. ¿Se acuerda que las acciones preferidas podían omitir de voto, podían no tener voto? ¿No es cierto? Las preferidas, las ordinarias no, porque pueden tener privilegio plural, en el voto plural, pero no pueden, tienen por lo menos un voto por acción. Mientras que las preferidas tienen preferencia patrimonial, pero pueden estar privadas de voto. Entonces eso es lo que se busca. Se le tienta con una preferencia patrimonial y se le quita el voto, como para que ellos mantengan las decisiones, las resoluciones sociales, puedan decidir. También, pues, esto se ocupa, esta modificación de las acciones previstas en el estatuto para los que incorporan, o si se transfiere, por ejemplo, se ocupa. Bueno, después, lo cierto es que más allá de dejar un esqueleto funcional y orgánico de carácter imperativo, no toda, en materia societaria es más imperativo, pero no todo, también en forma imperativa los derechos esenciales de los accionistas y terceros, eso sí es imperativo, derechos de los sobre todo terceros y accionistas, así también la responsabilidad de la sociedad, socios, controlantes, administradores y fiscalizadores, lo que hace la responsabilidad,
Es decir, esta primera parte es lo que considera el autor imperativo, en lo que hace a la funcionalidad, a los órganos, a las funciones de los órganos, eso es verdad. Yo no le puedo decir, bueno, no, el directorio no administra, indistintamente cualquiera de los socios en una anónima, no. Directorio y las funciones que tiene el directorio y quién representa a la sociedad, que es el que preside el directorio. No podemos imponer otras cosas. Entonces, también determinar en forma imperativa los derechos de los accionistas, los derechos de los socios en general y particularmente los accionistas, de los terceros, y la responsabilidad de la sociedad, de los socios, de los controlantes de la sociedad, administradores y fiscalizadores, que eso no podemos negarle, no podemos limitar, privar, decir no, no son responsables, le omiten responsabilidad, le eximimos de responsabilidad, no. Y en el resto, bien puede admitirse un mayor ámbito de actuación para el principio de la autonomía de la voluntad. Lo que hay que determinar claramente qué es ese resto. De manera que sean los propios socios quienes regulen sus conductas y sus actividades sociales, sobre todo en las denominadas sociedades cerradas. Estamos refiriéndonos a las anónimas, no cerradas. Entonces, sí, ese es un principio que nos puede servir. En caso de fallecimiento de los socios, sus herederos incorporarán automáticamente a la sociedad, debiendo unificar personería. El ejercicio de los derechos políticos, en cambio, requerirá previamente la aprobación por mayoría de los socios sobrevivientes adoptada en reuniones de socios, que deberá celebrarse dentro de un plazo razonable y prudencial desde el fallecimiento. Para que los herederos ejerzan los derechos políticos del socio fallecido, se requerirá también la realización y aprobación de la partición en el juicio sucesorio correspondiente. Hasta tanto en estas etapas se cumplimente, funcionará con prescindencia de las cuotas del socio fallecido. Esta es una cláusula estatutaria para una SRL, en caso de fallecimiento. Fíjense cómo entra a jugar los derechos políticos. Los derechos patrimoniales, el ejercicio de los derechos políticos. Los patrimoniales, unificando personería, se incorporan y pueden ejercer, unifican personería. Ahora, el derecho político, el votar, el decidir, el tomar las resoluciones sociales, el intervenir en la gestión, eso es lo que les limita. ¿Entienden? Hay que hacer una diferencia entre los derechos, también en materia accionaria puede hacer entre el derecho patrimonial, ¿no es cierto?, que en lo de última, considerando como un inversor al otro, entonces tiene derechos patrimoniales, y no tanto esos derechos políticos, que es donde más incide, porque vota, porque tiene voz, porque opina, porque contradice. Esos derechos políticos en determinar la continuidad y la ejercitación, tomar decisión en el ejercicio justamente de esa explotación empresarial, de esa empresa que subyace a la sociedad. Entonces, se puede limitar eso, que primero que haya, ya sea por mayoría o por unanimidad, que voten, que se le vaya incorporando derechos a medida que pasa en el plazo, es decir, podrá haber, o que exigirle que hasta tanto no sean declarados, haya una declaratoria de heredero, o una aprobación de la partición en el sucesorio, ellos no ingresen, no puedan ejercer los derechos políticos. Es decir, todo eso se puede determinar. Bueno, ahora vamos a la administración de la sociedad. La gerencia. El órgano de administración de la sociedad tipificante de la SRL es la gerencia. La gerencia, que es un órgano, no es el gerente como administrador, como un subordinado, ¿no es cierto? Ese gerente dependiente, no. Acá es la gerencia, órgano de administración. Puede ser unipersonal o plural. Puede ser un gerente o algunos gerentes. Y está a cargo de la gerencia, la administración y representación de la sociedad. ¿Sí?
Vamos rápidamente. Quiero terminar esto antes de... Y después hacemos un pequeño recreo y después volvemos. Pero vamos a tratar de terminar esto. Artículo 157. Los órganos sociales. La gerencia. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes. Estos pueden ser socios o terceros, socios o no. Designados por tiempo determinado, 10 años, 5 años, 3 años, bueno. O indeterminado en el contrato o posteriormente. Podemos fijarnos en el contrato, Juan, Pedro y Pablo son gerentes por 5 años. O posteriormente, se designa y se incorpora, eso sí, su designación, aprobación y designación debe inscribirse en el registro público. Podrá elegirse suplente para el caso de vacancia. Si queda vacante, para que no quede acéfala justamente la gerencia, podrá designarse los titulares con su suplente, aunque dice podrá elegirse suplente para el caso de vacancia. Si fuera plural, es decir, una gerencia con 2 o más de 2, como mínimo 3, dependerá de cómo se la organice, pero si va a ser colegiada y las decisiones se van a tomar por mayoría, siempre piensen que debe ser en un número impar. El contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete. En este caso no es necesario que sea impar, porque cada uno de los gerentes va a tener sus funciones. Se va a decidir, se va a votar, pero cada uno de los gerentes va a tener las funciones que le corresponde a él en la administración, ¿no es cierto? Y por lo tanto también va a haber una atribución individual o personal de la responsabilidad. Porque sobre esos actos de administración, por un mal desempeño, será responsable por el perjuicio que se causa el gerente que estaba a cargo de esos actos de administración, ¿no es cierto? Y representación, y no los otros gerentes. O también podría imponer una administración conjunta o una administración colegiada. La administración conjunta es que ningún administrador, ¿no es cierto? Esto es más semejante a la sociedad de personas, que la administración conjunta, es decir, ningún administrador podrá realizar actos válidos de administración y representación de la sociedad y obligar a la sociedad sin el acuerdo de los otros, porque si no habría una violación a la administración plural, ¿se acuerdan? Y además que no sean, por supuesto, conforme al 58, actos notoriamente extraños al objeto social. Y si no se viola la administración plural y si no son extraños al objeto, notoriamente extraño al objeto social, obligan a la sociedad. Pero requiere, si es una administración conjunta, requiere el acuerdo de todos. Si son 3, los 3 tienen que estar de acuerdo y para que esa disposición, para que esa resolución administrativa sea válida. Y obliga a la sociedad. También puede ser, dice, colegiada. En este caso, las decisiones ellos las van a votar, las van a decidir por mayoría. Y al ser un órgano colegiado se le aplica lo del directorio, que es un órgano colegiado por excelencia, ¿no es cierto? El directorio de la anónima, como órgano de administración. Cuando actúen colegiadamente, que las decisiones se toman por mayoría, se le aplicará el régimen del directorio de la anónima. En caso de silencio, si nada dice, se puede realizar indistintamente cualquier acto de administración. Es decir, esos administradores pueden realizar cada uno de ellos indistintamente cualquier acto de administración. Y si tampoco nada dice sobre cómo organizar esa gerencia, nada dice fulano y fengano son, entonces cualquiera de ellos indistintamente realizan esos actos de administración. ¿Está? Y son válidos esos actos de administración, no requiere el acuerdo del otro. Pero siempre que sean los nombrados como gerente, porque la gerencia tiene que estar organizada. ¿Está? No es que dice, bueno, no organizaron gerencia, cualquiera de los socios administran. No, la gerencia tipifica, es el órgano de administración y representación de la SRL.
No podemos organizar una SRL sin organizar una gerencia, ¿está? O sin nombrar por lo menos, decir fulano, Juan, Pedro y Pablo serán gerentes. Se encargarán de la gerencia y representación, nada más. Bueno, entonces quiere decir que Juan, Pedro y Pablo van a administrar y representar indistintamente a esa sociedad, a esa SRL. Bueno, ¿cómo interpreta la doctrina? Esto que recién vimos de gerencia plural, estas son la interpretación, es decir, de cómo se estructura esa gerencia. La gerencia unipersonal. El gerente asume con exclusividad la función de administración y representación, porque es uno solo, el nombrado gerente en el estatuto, por supuesto que realiza todo. Si la gerencia es plural o colectiva, puede tener esa composición plural, puede estar organizada de la siguiente manera, una composición plural, pero con posibilidad de actuación indistinta por parte de cualquiera de los gerentes, tanto en la administración como en la representación. Indistinta. Cualquiera de ellos administra y representa indistintamente a la sociedad. Una composición plural, pero con necesidad de actuación conjunta de los gerentes, de dos o más gerentes en la representación, es decir, para obligar a la sociedad. Quiere decir que si son 3 gerentes, pero que conjuntamente los 3 o por lo menos 2 de ellos deben actuar conjuntamente, es decir, el uno acordar con el otro, para que esa decisión obliga a la sociedad, es decir, en la representación. Podrá ser válido internamente, pero en cuanto a los terceros, por lo menos, o los 3 deben estar de acuerdo en forma conjunta, o por lo menos 2 de ellos, si así lo decidieron, que fulano y mengano, porque son los que van hacia terceros, van a representar, entonces ellos tienen que estar de acuerdo para que esto obligue esa decisión a la sociedad. Es otra interpretación que se hace de esta composición plural. Después, con determinación de una esfera particular de actuación para cada gerente. Es decir, se determina, gerente de tal cosa tiene esta función, el gerente personal tiene esta función, el gerente contable, tales funciones, ¿entiendes? Pero también se le atribuye responsabilidad, ahí tiene una atribución personal de responsabilidad para cada gerente. Y es una alternativa para evitar justamente una responsabilidad solidaria y colegial que establece que es propia del directorio, ¿se acuerdan? Responsabilidad colegiada, todos responden ilimitada y solidariamente por los actos y el perjuicio que se cause con esos actos de administración por un mal desempeño, conforme al 274 de la SA. Después, la composición plural con organización colegial. Ahí estamos la gerencia colegiada, donde las decisiones van a tomarse por mayoría. Y se remite, en cuanto a su aplicación, a las normas del directorio, en su organización y función, porque es por mayoría muy semejante al directorio de la SA. Acá de los 3 gerentes, con que las 2 estén de acuerdo, obligan, es decir, administran y representan a la sociedad y por lo tanto obligan a la sociedad. Y después una composición pluripersonal con imposición de actuación conjunta. Es decir, en principio puede ser pluripersonal, como dice esa composición, más de un gerente, pero que se le impone una actuación conjunta. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ellos realiza actos de administración, pero que finalmente hacia afuera, hacia tercero, se le impone que las decisiones que van a hacer valer hacia los terceros sea tomada por todos. Uno que se oponga, en principio no obliga, ¿sí? Eso es lo que habla de esta composición pluripersonal, pero con imposición conjunta.
Acá ya pasamos a otro, por lo tanto, al gobierno. Vamos a terminar el 157. Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la SA. No pueden participar por cuenta propia ajena en actos que importe competir con la sociedad, salvo la autorización de los socios, expresa y unánime de los socios. Si ellos aceptan y lo autorizan, entonces puede realizar acto de, es decir, es cuando manifiestan que tienen un interés contrario o un interés en competencia con la sociedad, y entonces lo pueden hacer siempre que esté autorizado, expresa y unánimemente por todos los socios. Los gerentes serán responsables dependiendo de cómo organicen esa gerencia, ¿no es cierto? Individualmente, si se ha determinado a cada uno de ellos si fuera plural, una facultad determinada, entonces hay una atribución personal de responsabilidad, o también solidariamente, en el caso de que fuera colegiada, o según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento de acuerdo, establecidas en el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, si no se puede determinar, es decir, participaron en los mismos hechos que generaron responsabilidad, el juez puede fijar lo que él considera, analizando ese supuesto, esa situación, podrá fijar la parte que a cada uno le corresponde en la reparación de los perjuicios atendiendo a su actuación personal. Porque por más que hayan actuado varios en la realización, todos los gerentes, pero el juez puede considerar, por más que no sea atribución, no le hayan fijado facultades a cada uno. Acá realizaron esos mismos actos, realizaron todos y participaron. Pero podrá, en base a esa participación, el juez, es lo mismo que establece en el directorio, que también eso no priva de una responsabilidad solidaria ilimitada al directorio, a todos los integrantes del directorio. Pero en un proceso el juez podrá determinar la responsabilidad que le compete a cada uno. Lo mismo acá, acá podrá hacerlo. Son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuera colegiada. Y después tenemos la revocabilidad, que no es la última parte de este artículo 157, que dice, no puede limitarse la revocabilidad. La remoción del administrador no se puede limitar, excepto cuando la designación fuere condición expresa de la constitución de la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Este también hay que interpretarlo, porque en doctrina hay diferencia. Lo que vimos hasta ahora de remoción de los administradores tenemos en las sociedades de personas el 129 de la colectiva, ¿se acuerdan? Pero que es aplicable a toda la sociedad de personas. Que recordemos el 129, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo primero que hay que ver si lo removemos o no al administrador en la sociedad de personas? Lo que dice el contrato social. Si el contrato nada dice, ese administrador puede ser removido, aunque esté nombrado en el estatuto, en el contrato social, puede ser removido en cualquier momento sin necesidad de invocar justa causa por mayoría. Es decir, en ese caso es parecido a los directores de la SA, que los directores de la SA es ad nutum. La revocabilidad de remoción de los directores es en cualquier momento y sin necesidad de invocar justa causa. No hay que probar justa causa de remoción, porque la mayoría decide removerlo y se lo remueve. ¿Está? ¿Por qué? Porque la decisión se toma por mayoría, el legislador dijo eso. Lo tomamos por mayoría y la mayoría lo remueve y listo. Así sea el perfecto, esencial, y fue justamente condición expresa de la Constitución, pero de ese director. Sin ese director yo no tengo confianza en seguir en la sociedad. No importa. Y lo peor es que no me da el derecho de receso.
no me da a mí que voté en contra y que estoy disconforme con que me lo echaron, a mí lo removieron, a mi director por mayoría, no tengo el derecho de receso. ¿Está? No obstante, dice la doctrina que en la cerrada, en la familia, se puede establecer que si es una condición importante para este supuesto, que poder permitirlo, posibilitarle que se vaya al socio. Bueno. Pero en principio no da el derecho de receso. En la sociedad de personas, primero, si nada dice el contrato, entonces es así. La mayoría vota, o unanimidad o mayoría, como establecieron en la ley, en el contrato se vota y deciden removerlo, por más que sea designado en el contrato, su designación fija está establecida en el contrato, se lo remueve. La segunda parte del 129 establece cuando el contrato requiere justa causa de remoción. Entonces, si el contrato requiere justa causa de remoción, primero había que probar la justa causa, ¿se acuerdan? Entonces hay que iniciar una acción de remoción del administrador. Esa acción de remoción puede ser por mayoría o no, porque también algún socio o un grupito de socios, por más que sean minoritarios, porque lo que hay que iniciar es una acción de remoción, pero una acción social, ¿no es cierto? Es en representación de la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que acreditar la justa causa de remoción. Mientras tanto, el administrador de las sociedades de personas, estamos hablando, permanece en su cargo, puede ser removido provisoriamente a través de alguna medida cautelar. La ley establece particularmente intervención judicial. ¿De acuerdo? Como toda medida cautelar, hay que demostrar verosimilitud del derecho, la peligrosidad, la gravedad del peligro inminente, que no se puede tomar otras medidas, que ya se tomaron todas las medidas de recaudo que están en el contrato social, u otras medidas legales, y no se puede impedir la remoción. Bueno, todo eso y dar cautela, caución suficiente, es decir, una contracautela para el caso. Y las formas de intervención lo determina el juez, los alcances de intervención, que está previsto en la ley 113 en adelante, artículo 113, 114, 115. Bueno. Esa es la segunda parte. Si el juez resuelve que hay justa causa, se lo remueve. Si no, o se lo vuelve al cargo si se lo ha removido provisoriamente, ¿no? Muy bien. Y la última parte del 129 establece que el socio tiene el disconforme y que votó en contra y que fuere condición expresa de la Constitución, que ese administrador que ahora me lo echaron fue esencial para mí, es esencial, condición expresa para que yo esté en la sociedad y haya ingresado a la sociedad, puedo ejercer el derecho de receso. ¿Está? Puedo ejercer y me tienen que dar mi parte. Bueno, que es aplicable, algunos dicen únicamente en la primera parte, otros dicen no, es aplicable en todo, en los dos supuestos, haya justa causa o no haya, o sea, sin justa causa de remoción. Bueno, ahora vamos a esta última parte. ¿Qué pasa en la SRL? En la sociedad responsable se no puede limitarse. Entonces no se puede limitar la revocabilidad. Yo no puedo exigir justa causa de remoción. Entonces, en este principio general, si no puedo exigir justa causa de remoción para remover lo que es una limitación a la libre revocabilidad, pareciera que es semejante a los directores de la SA, que son libremente transmisibles, revocables, sin necesidad de invocar justa causa. Por mayoría lo removemos. Pero después dice, excepto cuando la designación fuere condición expresa de la constitución de la sociedad. Excepto cuando la elección o la designación de ese administrador, de ese gerente, para mí fue una condición expresa en la constitución de la sociedad. En la constitución ya estaba y para mí fue condición principal por la cual yo ingresé a esa sociedad. Entonces, se aplicará el 129, segunda parte, y los socios disconformes tendrán el derecho de receso. Entonces,
¿Cuál es la discusión doctrinaria? ¿Qué es lo que dice parte de la doctrina? Parte de la doctrina dice que cuando dice los socios disconformes, que se le aplicará la segunda parte, significa que hay que iniciar, cuando fuera una condición constitutiva de la constitución de la sociedad, para removerlo hay que pedir, demostrar justa causa de remoción. Y en ese caso, si se lo remueve por justa causa, el juez resuelve finalmente removerlo. Yo que tuve disconforme con esa remoción y que fue los socios disconformes y que fue una condición expresa en la Constitución, para mí tengo el derecho de receso. Mientras que otra parte, gran parte de la doctrina, considera que no, que la remisión que hace al 129 es solamente el derecho de receso que tiene el socio disconforme con la remoción del administrador cuando él fue una condición expresa del acto constitutivo, fue de condición expresa de la constitución de la sociedad y que para mí es esencial. Me modifican, entonces me da el derecho de receso porque me lo echan a Pedro, que era el hombre de mi confianza. Pero no requiere justa causa de remoción. Es a eso lo que remite el 129, que lo otro es como el directorio de la SA, libremente removible en cualquier momento y sin necesidad de invocar justa causa. La mayoría lo vota y lo remueve. ¿Entienden esto? ¿Entendieron? Hay de las dos, ¿no es cierto? La mayoría opina, Nissen dice que puede limitarse la remoción, se puede invocar justa causa siempre que se establezca en el contrato. Considero que sí, considero que así debiera que establecerse justamente por las condiciones, sobre todo en las SRL, cuyo capital no alcance los 50, que sean más, ¿cómo se les llama? SRL cerrada o SRL cerrada también se las llama, aunque no fueran así. Aunque ellas no cotizan en bolsa, ¿no es cierto? No dije, pero me parece que está claro que las cuotas, al no representarse el título, ellas no cotizan, no hacen oferta pública, no se cotizan en el mercado como las acciones. Bueno, vamos ahora al gobierno de las SRL. El gobierno de las SRL, ¿cómo pueden tomar las resoluciones sociales? ¿Cómo votan en una SRL? Realmente no se requiere asamblea en la SRL. El único caso que requiere asamblea para la SRL es para las SRL cuyo capital alcanza el 299 inciso 2, pero para aprobar los estados contables. Convocar una asamblea para aprobar estados contables. Y esa convocatoria de la asamblea, puede ser, se respeta el régimen de asamblea de la SA, porque es donde está regulado, pero la convocatoria no necesita ser publicada, no necesita la publicación edictal, sino que sea notificado por un medio fehaciente en el domicilio de cada uno de los socios, ¿sí? En el domicilio que constituyeron, bueno, se le notifique fehacientemente. Basta con eso, no es necesaria la publicación por edictos, como dice la SA. ¿Está? Después, bueno, por supuesto que si tengo que convocar una vez al año en esas clases de SRL, porque por su capital, para aprobar los estados contables, que está dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio, ya que estamos, por supuesto, ya la convoco con otros temas, y vamos a votar todos los temas que se decidan y que se aprueben para tratar en esa asamblea. Ahora, si no está dentro del 299 inciso 2, no alcanza los hoy 50 millones de pesos, estará lo que fije el estatuto, la previsión estatutaria, es decir, como si es reunión de socios, si es por conferencia, si es por Zoom, siempre que sea fehaciente la forma en que se pueda votar, ¿sí? Podrá
establecer libremente, no hay mayores estrictez. Ahora, si nada está previsto en el estatuto, si no previeron nada, puede ser o un sistema de consulta, también pueden establecer en el estatuto que van a hacer uso del sistema de consulta. Es decir, ¿qué consulta? La gerencia, a través de un medio fehaciente, le consulta a cada socio y cada socio responde a esas consultas del mismo modo. Dejando lo que tienen que quedar claro y dar certeza acerca de sobre qué se le consultó y cómo votó cada socio. O si no, un sistema de declaración escrita. A través de una forma escrita fehaciente, transmiten a la gerencia su voto. ¿Está? Pero eso establece. Ahora, ¿cuáles son las mayorías? El 160 establece las mayorías que se requieren para aprobar esas resoluciones sociales. Sí, dependerá de qué es lo que se debe aprobar. Si lo que se debe aprobar es una resolución que modifique el contrato social, esa mayoría es agravada. Y si se establece en el contrato cuál va a ser esa mayoría agravada, no puede ser menos de más de la mitad del capital social. Más de la mitad del capital social. Ahora, si nada dice el contrato social, como mínimo serán las 3/4 partes del capital social. Son mayorías agravadas para modificar el contrato social. Ahora, si lo que vamos a votar no modifica el contrato social, entonces es una mayoría simple, es la mayoría de los votos presentes. Es decir, no del capital social, sino del capital presente, que es la última parte del 160. Las resoluciones sociales que no conciernan la modificación del contrato, también la designación y la revocabilidad o remoción de los gerentes de la administración o síndicos, que también debe tener síndico, se adoptarán por mayoría del capital presente en la reunión, en la asamblea, o que participe en los acuerdos o en las consultas, ¿no es cierto?, salvo que se exija una mayoría superior, que exija el contrato. Pero si no, es la mayoría del capital presente. Basta con la mitad más uno del capital presente que está en esa reunión o que sea consultado o que esté en la asamblea para aprobar esa modificación, esa resolución social que no implique modificación al contrato. Ahora, fíjense que el segundo, hay un párrafo que dice, si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará además el voto de otro. Fíjense que si un solo socio tiene la mayoría, porque tiene la mayoría capital y tiene la mayoría de los votos, en anónima no importa, uno, así 1000 no tengan, y uno tiene la mayoría, ese vota y gana y decide, ¿está? En este caso no. Si en la SRL uno tiene la mayoría, necesita por lo menos otro voto, dice. Si uno solo representara el voto mayoritario, se necesitará además el voto de otro. Se necesitará el voto de otro. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es un amplio espacio para la autonomía estatutaria como regla general y procedencia a remitir analógicamente ante la insuficiencia estatutaria al régimen de asamblea de la SA, porque la 159 establece bien cómo se toman, es decir, no hay un vacío sobre la asamblea. Y lo que sí dice, hay una excepción al rasgo deliberativo, y sí, no se delibera tanto, porque si vamos a votar por escrito o a través de una consulta, no deliberamos, no discutimos, no nos ponemos de acuerdo, decir, bueno, sí, puede ser, no, tenemos que votar cada uno en su soledad. Por supuesto que acordamos, se acuerda antes, se llaman, se implican, no hay que cada uno, puede ser que ni se conozcan, no creo en una SRL, pero van a decidir finalmente. Pero
lo que yo quiero es mostrarle lo del voto del otro, porque eso, por supuesto, ha suscitado distintas discusiones en la doctrina. ¿Qué se entiende cuando se refiere a la necesidad de voto de otro? Para Vítolo, alude solamente en una SRL de 2 socios, que este caso es para cuando la SRL tiene 2 socios. Y no resulta indispensable que el voto del otro sea igual sentido, porque habla del voto del otro, que otro vote por lo menos, ¿sí? Y no significa que vote como yo para que haya unanimidad, porque si son 2 y el otro está de acuerdo, voto como yo. Pero si yo tengo el mayoritario y él vota, cumplo con esto, vota otro, tengo el voto de otro por lo menos, pero él está en desacuerdo, yo le gano por mayoría, tengo la mayoría. Y me impongo. Lo que quiere decir Vítolo es que si son en el supuesto de dos socios, que ni siquiera se invoque, que uno decida todo sin invitar al voto al otro, ¿entiendes? Sin que el otro vote. Porque como yo tengo la mayoría y tengo un solo socio, aparte somos 2, entonces yo sé que por mayoría entonces yo decido. No, tengo que convocar, el otro tiene que votar, manifestarse, porque de lo contrario ahí sí no puedo decidir, pero sé que igual, es decir, formalmente cumplimos, pero si aunque él esté en desacuerdo, se va a imponer lo mío. Y si él está de acuerdo conmigo, votamos unanimidad. ¿Entienden esto? Bueno, esta es la opinión de Vítolo. ¿Qué dice Nissen? Nissen dice que para toda sociedad, ya sea de 2 socios o más de 2 socios, y exige que el voto del otro sea en el mismo sentido del voto del socio mayoritario. ¿Sí? Es decir, si somos 2, que haya unanimidad, que él vote como yo. Si está en desacuerdo, estaría impidiendo que yo decida, que yo resuelva. Y si hay más de, somos varios socios, por lo menos uno que vote como yo. ¿Sí? Para imponer, porque por lo menos uno tiene que ser el voto de ese otro voto, tiene que ser en el mismo sentido. Por eso que él se queja de esta resolución, porque él dice que la minoría acá estaría impidiendo la voluntad de la mayoría, de este socio mayoritario. Pero sí, así como lo explica él, sí, porque el otro voto tiene que ser en el mismo sentido. Entonces, si todos los otros, por más que sean minoría, votan en contra mía, por más que ellos voten, yo no puedo, teniendo la mayoría, tomar la decisión. Y si somos 2, necesito unanimidad de que él esté de acuerdo conmigo, si no tampoco voy a poder resolver. Es decir, está medio como limitado, por eso es que él se queja tanto de esta cláusula. Y con respecto a Fabien Dubois y Pollack, dice que sería para la SRL, pero de 3 socios, porque si fueran 2, el que tiene la mayoría vota, porque si no el otro le estaría restringiendo. Si fueran 3 o más, entonces sí se aplicaría, porque ahí hay mayor posibilidad de que alguno de los socios vote como yo, como él, ¿no es cierto? Tampoco dice en qué sentido, Fabien Dubois. Bueno, estas son explicaciones a esa disposición que es bastante conflictiva. Bueno, con respecto a la exclusión del socio, estamos terminando acá. Esto ya me sirve para exclusión de socio, para la resolución parcial, todo lo que estamos viendo. Ya vimos muerte, exclusión, y bueno, y el receso de la parte, sobre todo para la parte accionaria. Son causales de resolución parcial. Disuelve el vínculo del socio o de los socios con la sociedad, no la sociedad, no el contrato social. La exclusión de socios. Si hay mora en el aporte, el artículo 37 establece que por mora en el aporte,
excluye, es causal de exclusión del socio y es aplicable en el caso de la SRL. No es necesario un juicio previo. En el caso de un grave incumplimiento de las obligaciones, justa causa, como establece el artículo 91, sí es necesario porque hay que demostrar ese grave incumplimiento en las obligaciones, ¿no es cierto? Mientras que el 37, no, el 37, que establece la mora en el aporte para las de persona y también para en este caso, el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento y debe resarcir daños e intereses. Si no tuviera plazo fijado, es exigible desde la inscripción de la sociedad. La sociedad podrá excluirlo sin perjuicio de la reclamación judicial del afectado o exigirle el cumplimiento del aporte. O lo excluye o le exige que cumpla. Y el afectado podrá exigirle, reclamar judicialmente, por supuesto, el resarcimiento. En cambio, en las por acciones se aplica el 193, que no hay mora, en el caso de mora, que no hay exclusión en principio, ¿sí? Quiere decir que las de persona y la SRL y el comanditado de la encomandita por acciones sí se lo puede excluir por mora, pero no requieren un juicio previo porque es decir, hay mora en el aporte, es automática y puede dar a la exclusión. En cambio, el grave incumplimiento, como dice el 91, sí, la justa causa hay que probarla, requiere de un juicio previo. Esto es lo que dice que es la exclusión, simple, lo que dice Martorell sobre la exclusión, que es se lo echa, la separación forzosa y definitiva del socio integrante de esa decisión por justa causa. ¿Quién decide la exclusión? Puede decir la sociedad de pleno derecho, sin necesidad de juicio previo, a partir de resolución de su órgano de gobierno o la reunión de socios. El voto del socio a excluir no se computa porque se lo está excluyendo, entonces a él no se lo va a computar, sí tiene derecho a expresarse, tiene derecho a manifestarse, pero no requiere no tiene voto, no se computa. Y después las facultades sancionatorias adicionales de la sociedad de mandar el cumplimiento. Claro, si en lugar de excluirlo, le podemos demandar el cumplimiento por mora en el aporte, se le puede demandar el cumplimiento del aporte más los daños e intereses, dar un plazo, otro plazo para que cumpla, ¿no es cierto? Ahora, cuando es por justa causa o grave incumplimiento de las obligaciones, acá sí se requiere un proceso, la sociedad es la acción social de remoción, o también puede ser un socio, la acción social ejercida por algún socio, pero en interés de la sociedad. Un juicio sumario, como lo establece el artículo 15, es decir, acelerado, se puede interponer a través de medidas cautelares, suspender el ejercicio de los derechos de este socio, hasta tanto el juez decida si hay o no justa causa de remoción. Como toda medida cautelar, cumplir con los requisitos para una medida cautelar, y 3 meses, el plazo de caducidad, si dentro de los 3 meses siguientes a esa causal para incorporar la acción judicial o para adoptar la decisión social, o desde cuando, decir, no es claro, como establece el 91, esos 3 meses, eso es de Nissen, él critica porque dice que no es claro. Pero vamos a recordar qué es lo que decía. Si la exclusión se decide, el derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de 90 días, a la fecha en que se conoció el hecho que justifica la separación. Ahora, esos 3 meses se extingue el derecho de exclusión, pero esos 3 meses es para incoar, para iniciar, presentar la acción judicial o para adoptar la decisión social. Es decir, los 3 meses es para iniciar la acción o para reunirnos o votar si vamos a incoar, si vamos a iniciar
la exclusión, a iniciar acción de exclusión. Para aprobar esa acción de exclusión que tenemos que reunirnos los socios y votar o decidir por mayoría. ¿Está? Que en este caso es mayoría simple, el 50% más 1, la mayoría del capital presente, ¿no? Conforme al 160 en la SRL. Esa es, dice, ¿desde cuándo? Es la que considera Moro. En realidad, es para el derecho dice exclusión si no es ejercido en términos de 90 días, si no se lo ejerce al derecho, es decir, si no se vota, porque tampoco si no se vota y no se inició la acción. Por más que se haya votado, no se inició la acción, se pierde el derecho, y bueno, no es clara ¿Y este ya es el fin? Sí, ya es el final. Bueno. Con respecto a la... Ahí déjame compartir. Con respecto, me faltó una cosita en esto. Bueno, con respecto a los votos, el 161, cada cuota solo da derecho a un voto, rigen las limitaciones de orden personal prevista para los accionistas, también respecto a la artículo 248. En el caso de que las cuotas pueden haber una copropiedad sobre las cuotas, en ese caso para votar hay que unificar. Si yo tengo la copropiedad, el condominio sobre la cuota, ¿se acuerdan con lo mismo había acciones? Hay que unificar personería para poder ejercer esos derechos, para poder votar. No podemos votar con medio voto cada uno. Y cada cuota entonces da derecho a un voto. Después, con respecto siguiendo con los órganos, la fiscalización. La fiscalización interna es optativa para las SRL cuyo capital no alcanza el monto del 299 inciso 2. ¿Qué quiere decir? Que pueden decidir por mayoría, es decir, que en ese caso se aplica el 55, es decir, el control individual de los socios, la fiscalización interna de los socios. No necesitan organizar un órgano de fiscalización interna, es decir, una sindicatura. En cambio, aquellas cuyas SRL, cuyo capital alcance supere el del 299 inciso 2, el monto, es obligatoria ya sea la sindicatura o el Consejo de Vigilancia como órgano de fiscalización interna, y se aplica supletoriamente lo que establece para la anónima, para la sindicatura o Consejo de Vigilancia en cuanto a las atribuciones, deberes, organización de esas normas. Se aplica. Podrían establecer otras atribuciones de deberes, pero nunca menores a las que están establecidos en esa sociedad para cuando es obligatorio. Todo lo que sea usufructo, prenda, embargo, todo lo referido a las acciones también es aplicable a las cuotas. Las cuotas también pueden ser prendadas, pueden constituirse usufructo sobre las cuotas, y todo inscrito no se olviden, en el registro público, porque este registro es público, las cuotas figuran en el contrato social. Después, ¿qué más me faltó? El artículo, las cuotas solo tendrán, todas son de igual valor, igual que las acciones, nada más que las cuotas son de 10 o múltiplo de 10. Esa es una limitación. Es decir, que las cuotas deben valer 10 pesos, 100, 1000, es decir, o su múltiplo, ¿sí? De 10. Ese no puede valer 7 pesos, 700, qué sé yo, un valor que no sea múltiplos de 10. Y además el número máximo de socios de 50 socios, eso también la caracteriza a la SRL. Los aportes, todos los aportes acá deben ser igual que la anónima, viene susceptible de ejecución forzosa o forzada. Es decir, aportar dinero o bienes en especie en propiedad. Los bienes en especie en propiedad se deben integrar completamente en el acto constitutivo.
Es decir, hacer un inventario, detallar, describir y determinar el precio, el valor individual. Basta en la evaluación, hay que evaluar esos aportes en especie, basta para su evaluación los antecedentes justificativos, artículo 51 de la parte general. Es decir, que pueden ser privados. A ella no le va a exigir el registro, informes oficiales o de banco, como en el caso de la SA. Puede ser privado. Ahora, si fuera dinerario el aporte, igual que en la anónima, me exige que el 25% del capital social debe estar integrado, del capital suscripto integrado en el acto constitutivo, y tengo hasta 2 años como máximo para integrar el resto. Pero a diferencia de la anónima, acá tenemos los socios, todos los socios, una responsabilidad solidaria, es decir, una garantía por los aportes, como establece el artículo 150. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, transcurridos los 2 años, no aportamos, estamos en mora, además de la mora en la integración, que es automática y que puede ser causal de exclusión, como vimos, o que podemos exigirla que cumpla, bueno, todo, pero mientras tanto, todos respondemos solidaria y limitadamente, todos los socios, los que cumplieron y los que no cumplieron, todos responden ilimitada y solidariamente por lo que faltó integrar. ¿Está? ¿Entienden eso? Todos tenemos una responsabilidad solidaria ilimitada, cosa que en la SA no ocurre. Cada uno con su librito, como dice, cada uno con su banquito, con su kiosquito, cada uno con su kiosquito se hace cargo. También hay una responsabilidad solidaria, garantizamos, para el caso de una sobrevaluación de los aportes en especie. El aporte en especie debe ser valuado. Me pide antecedentes justificativos, un perito, y me encuentro con el perito tasador, el tasador que es mi primo, el de la inmobiliaria, y él me evalúa un campo que yo aporto, que en realidad sale, qué sé yo, por ejemplo, 1.500.000 pesos, supongamos, y él me pone $1.000.000, le vamos a meter $1.000.000, ¿vale esto? Muy bien. Todos los socios me aceptan eso, ¿no es cierto? En el caso de que no alcance el patrimonio social, ante los terceros, ante los acreedores sociales, todos respondemos por la sobrevaluación de los aportes en especie. Por eso que evaluamos de más de $1.000.000 a $1.000.000, toda esa diferencia respondemos todo. ¿Está? Respondemos todo ilimitada y solidariamente, porque aceptaron esa evaluación trucha, ¿no? Una palabra esa. ¿Está? Esta es la garantía que establece el 150. Además, la transferencia de cuota. La garantía del cedente, si yo cedo mis cuotas, pero todavía no está totalmente integrada, yo garantizo las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción, hasta que yo garantizo y respondo por esas obligaciones sociales hasta el momento de la inscripción de la cesión. El adquirente garantiza los aportes en los términos de los párrafos primero y segundo, sin distinción entre obligaciones anteriores y posteriores. Yo garantizo las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción, después ya no, pero el que adquiere como nuevo socio garantiza por las anteriores y también las posteriores a la inscripción. El cedente que no haya completado la integración de las cuotas, yo cedo cuotas que no están totalmente integradas. Yo garantizo por lo que falta integrar, solidariamente respondo con el cesionario, con el adquirente, por la integración debidas. Ahora, la sociedad no puede demandarle el pago sin previa interpelación al moroso. Y el moroso, ¿quién es? El cesionario, que es el socio ya. Él es el que está en mora. Pero después le interpela a él, y si él no paga tampoco, entonces yo respondo solidariamente, es decir, yo garantizo también solidariamente por lo que todavía falta integrar. ¿Entendieron eso? Me hago responsable, porque si no las integré, tengo que cuidar que el otro integre dentro del plazo previsto como estuviera, o si no, yo sigo siendo responsable y solidario.
solidariamente por lo que falta integrar. Nada más que la sociedad primero tiene que interpelar al verdadero, al que ya es socio, que es el cesionario, el socio moroso, y luego podrá accionar contra mí. Es decir, después podrá cobrarse de lo que yo estoy, porque yo estoy garantizando, es decir, de mis bienes personales. Bueno, me parece que acá llegamos, terminamos SRL, salvo dudas que tengan, por favor, para la clase que viene, no se olviden. Si ustedes me bancan, vamos a seguir porque me parece que me falta mucho y prefiero seguir dando.